Mañana subimos la parte 3C y D en otro video que ya está hecho narrado. Como es asincrónico, ustedes lo ven en el momento en que puedan, pero lo tienen que tener visto los que vayan a asistir a la clase del jueves, todos los que puedan. Igual los que no puedan lo tienen que ver también, porque el jueves y viernes se va a resolver el práctico 3, que también entra en el parcial y versa sobre lo que vamos a desarrollar hoy y mañana. Les aclaro que el video que vamos a subir mañana, que es asincrónico, continúa la clase de hoy, tiene algunos problemitas de audio, hace un poco de ruido, pero con cariño se escucha, así que pongan paciencia y comprensión y sepan que sí, que tiene ruido, pero bueno, pienso que se escucha igual. Bueno, ya empezamos entonces, empiezo a compartir pantalla y arrancamos con la clase. Ahí, perfecto. Bueno. Entonces, como dijimos, empezamos ya a adentrarnos en el primer pilar de la termodinámica, que es el primer principio para sistemas cerrados. Hoy nos vamos a ocupar específicamente de dos formas de energía que intercambian los sistemas cerrados, que son el calor y el trabajo. Entonces, de toda la unidad 3, hoy vamos a ocuparnos de la 3A y B y mañana subiremos el video de la 3C y D. Empecemos entonces con el calor. Todos tenemos intuitivamente el concepto de calor, pero le vamos a dar las precisiones que en termodinámica tiene este tipo de energía. Pensemos, por ejemplo, en una taza de café caliente que está a 70 grados en un ambiente a 20, o una papa que acabamos de terminar de cocinar y lo dejamos también en la cocina en una temperatura de 25. Vemos que hablamos de un sistema que será el café contenido en la taza o la papa, y un medio que es el ambiente. ¿Qué va a pasar cuando uno coloque el café o la papa en estos ambientes más fríos? ¿Qué es lo que intuitivamente sabemos que sucede? Pierde calor. Exactamente. Baja la temperatura de lo que está caliente. Bien, entonces, se establece un flujo de calor debido a que hay diferentes temperaturas entre el sistema y los alrededores. Además, este flujo de calor siempre tiene espontáneamente un sentido, que es el del sistema que está a mayor temperatura hacia el sistema que está a menor temperatura. Entonces, cuando hay dos cuerpos o dos sistemas, como en este caso, que están a diferente temperatura, se establece el flujo de energía que llamamos calor. Otro ejemplo, por ejemplo, sería este. Tenemos 3 latitas de gaseosa, una 25, otra 15 y otra 5, también en un ambiente a 25 grados. ¿Qué va a pasar en la primer lata, que está a 25, igual que el ambiente? ¿Se va a establecer algún flujo de calor? No. No, porque cuando están a la misma temperatura hay un equilibrio. Entonces, en este caso no se establece flujo.
Pero para las otras dos restantes, que están a diferente temperatura, sí se va a establecer, pero ahora, ¿con qué dirección? ¿Desde dónde hacia dónde? Como el ambiente está a 25, ahora va a De derecha a ser, izquierda. o sea, está bien, sería, o por decir de otra forma, desde afuera del sistema, si es que para nosotros el sistema es la bebida fresca, desde el sistema, desde el medio hacia el sistema. Es decir, siempre sucede que el flujo de calor va desde la mayor temperatura a la menor temperatura. ¿Mm? Entonces, para que se establezca el calor, tiene que haber esta diferencia. Bueno, entonces, fíjense que en los casos que hemos mencionado, estamos hablando siempre de transferencia. No hablamos de que esta lata, por ejemplo, la de gaseosa que está a misma temperatura que el ambiente, allí no hay calor, porque no hay ningún flujo de calor. Solamente vamos a hablar de calor cuando haya esta energía en tránsito, que siempre transita desde la mayor a la menor temperatura. Entonces hablamos de transferencia y aparte hablamos también de que hace falta una diferencia de temperatura. Volvemos al caso de la papa caliente, ¿no es cierto? Que teníamos el aire circundante a menor temperatura. Entonces, acá tenemos que tener presente lo siguiente para que no tengamos un concepto erróneo de lo que es el calor. En termodinámica, para que haya calor, es necesario que esta energía, que en este caso serían, por ejemplo, 2 kilojulios, salga de un sistema hacia otro, para lo cual tiene que atravesar el límite del sistema. Entonces, mientras esta energía de 2 kilojulios esté dentro del sistema, por ejemplo, de la papa, si está dentro y no sale, por ejemplo, porque envolvemos a la papa en un material aislante, estos 2 kilojulios, en la medida que estén almacenados dentro del sistema, no son calor. Le llamamos energía térmica. Solamente esta energía va a ser calor en la medida en que atraviesa el límite del sistema. Una vez que la atravesó, pasa a formar parte del medio circundante. Nuevamente, cuando ya la tiene el medio circundante, es energía térmica. Entonces, ¿dónde hablamos de calor? Solamente reconocemos el calor a la energía que fluye atravesando el límite. En este caso, la dirección es desde adentro hacia afuera, porque la fuerza impulsora que origina el flujo de calor es la diferencia de temperaturas. Entonces, ahí tenemos el calor. Bien, sigamos. De nuevo, ahora tenemos un sistema, pero se nos ha ocurrido considerar el caso en que hay un flujo de calor entrante. Si es así, es porque hemos asumido en este ejemplo que el medio tiene mayor temperatura que el sistema. Entonces, vamos a considerar que como consecuencia de este ingreso de calor a través del límite del sistema, el sistema ha cambiado de estado y ha pasado de una temperatura inicial a una temperatura final. Pero ojo que el calor lo tenemos
acá el flujo que atraviesa el límite. Seguramente lo atraviesa en todo el límite, sino que lo hemos esquematizado con una flecha entrante en esta ubicación. Vamos a ver qué puede suceder. Puede suceder, que sería lo más común que uno pensaría, es que el resultado, la consecuencia en el sistema de este ingreso de calor, sería que la temperatura se eleva desde un valor inicial a uno final. Cuando la consecuencia del ingreso o intercambio de calor es una variación de temperatura, vamos a hablar de calor sensible. ¿Por qué? Porque produce un cambio de temperatura que la podemos percibir con el sentido del tacto. Bien, pero también podría ser que ingresara calor y que la temperatura no se modifique. Por ejemplo, si tuviéramos un jarro de agua sobre la cocina a 100 grados, si es que la presión es una atmósfera, entonces iría ingresando calor a través del fuego de la hornalla, pero el agua permanecería a 100 grados aun cuando ingresa calor. Entonces, cuando como consecuencia del ingreso de calor no hay cambio de temperatura, sino que ésta permanece constante, y lo que suele suceder en sistemas monocomponentes es que hay un cambio de fase, entonces a este calor lo llamamos calor latente. Esto sería lo que intuitivamente es más fácil captar, ¿no es cierto? O bien cambia la temperatura y no la fase, o bien cambia la fase. ¿Pueden suceder las dos cosas simultáneamente? Sí, sí pueden suceder. Pero le vamos ¿Cuál a llamar... sería un ejemplo de esto? Un ejemplo, por ejemplo, que la temperatura permanezca constante, sería el que dije de si fuera el sistema agua y estuviéramos ingresándole calor cuando el agua está a 100 grados. Entonces sabemos que siempre hablemos de a 100 grados y el jarro o la olla descubierta, destapada, de modo que la presión sea constante, igual a la atmosférica. Entonces ahí le estamos ingresando calor, pero la temperatura no cambia. Lo que le está pasando al sistema es que está cambiando de fase sin variar su temperatura, que si es una sustancia pura, y estamos, por ejemplo, en el diagrama PB, la isoterma y la isobara coincidían en ese tramo en el que se produce el cambio de temperatura. Entonces, el calor que cuando ingresa no genera cambio de temperatura, sino que la temperatura permanece constante, se llama latente. Y el caso más común es que cuando esto sucede es porque está cambiando la fase. Bien, Gracias, profe. No, todo bien. Hay un tercer caso que no es tan intuitivo, pero que puede suceder. Puede suceder que esté ingresando calor al sistema y sin embargo la temperatura en lugar de aumentar disminuya. ¿Por qué? Porque simultáneamente al ingreso de calor se está produciendo una salida de otra energía que llamamos trabajo, de forma tal que el resultado de entre la entrada y la salida, de calor la entrada, de trabajo la salida, es que la temperatura disminuye porque se está saliendo más trabajo que el calor que entra. Esto lo vamos a entender en unas filminas más o tal vez la clase de mañana. Pero también podría suceder que la temperatura disminuya. Siempre que hay disminución o cambio de temperatura, a ese flujo de calor se le llama sensible. Bien. Entonces, si consideramos de nuevo el primer caso donde ingresó calor y la temperatura aumentó, en estos casos en los que hablamos entonces de calor sensible, exclusivamente calor sensible, entonces se definen propiedades del sistema. Una de las propiedades es la que se llama capacidad calorífica.
que tenemos la media y la instantánea. La capacidad calorífica media se define como el cociente entre el calor total que ingresó y la diferencia de temperaturas que ocasionó. Decimos medio porque estamos hablando de una capacidad calorífica de ese sistema de masa conocida promedio en ese intervalo en el que el sistema pasó del estado inicial al final. Pero si consideramos una porción infinitesimal de ese proceso de cambio o transformación, podríamos, si reducimos el estudio al cambio de temperatura entre T y T más diferencial T, hablamos de la capacidad calorífica instantánea, que sería el cociente entre el diferencial Q que ingresó en ese instante pequeño y el cambio de temperatura también infinitesimal que generó. Otra propiedad que se define es calor específico, también medio o instantáneo. ¿Cuál es la diferencia con la capacidad calorífica? Que el calor específico se refiere a la unidad de masa. Por eso, resulta de dividir la capacidad calorífica por la masa. O dicho de otra forma, estamos considerando masa unitaria. Bien, entonces la masa la podemos medir en peso o la podemos medir en moles. Entonces tendremos calor específico por unidad de masa o calor específico por unidad de moles o calor específico molar. En este caso le decimos medio cuando ponemos la cantidad total de calor y el intervalo total de temperatura. E instantáneo cuando consideramos el valor de esta propiedad en uno de los instantes en los que se está produciendo una entrada de calor infinitesimal. Entonces prestemos atención. Primero que hemos hablado que tanto la capacidad calorífica como el calor específico le hemos dicho que son propiedades. Ya vamos a ver qué otras características hay que sumar para que verdaderamente sean una propiedad. Pero por lo pronto la gran diferencia es que en este caso necesitamos o definirlo para un cierto sistema. Significa que aunque yo tenga la misma sustancia, ¿no es cierto?, e ingresa una determinada cantidad de calor que genera una variación de temperatura, según cuánto sea la masa, si nosotros queremos la misma variación de temperatura, tenemos que agregar más calor. Cuanto más masa tengamos, si queremos la misma variación de temperatura, más calor tenemos que ingresar, ¿no es cierto? O sea, que la capacidad calorífica está relacionada con la masa. Por lo tanto, tengo que saber qué masa es la que tiene mi sistema para poder asociar la propiedad capacidad calorífica. En cambio, el calor específico, como se refiere siempre a masa unitaria, porque dividimos, vamos a tener un valor medido por unidad de masa, entonces decimos que es una propiedad que caracteriza a la sustancia de la que está constituida el sistema. Y la masa no influye porque estamos considerando masa unitaria. Bien. Entonces, si volvemos a la definición de calor específico y consideramos un calor específico medio, acá tenemos la expresión Q sobre M, T final menos T inicial. De acá podemos despejar Q y nos queda lo que vemos. Q igual a M, Cm, Tf menos Ti. Si la masa la consideramos igual a 1, y además la variación de temperatura también la consideramos igual a 1 grado, nos quedaría que coincide numéricamente Q con Cm. De allí que la interpretación física que se da a la propiedad calor específico es que es la cantidad de calor
que debe intercambiar la masa unitaria de una sustancia para que su temperatura varíe 1 grado. Eso es lo que me está dando de información la propiedad calor específico. ¿Mm? Bien. Profe, ¿Sí? me quedé con una consulta de calor sensible. No Bien. importa si el cuerpo está entrando calor o saliendo, tiene que haber un aumento de temperatura. No, puede haber Un cambio, perdón. un cambio, puede ser aumento o Bien. puede ser disminución. Cualquiera de los dos casos es sensible. Ajá. Bien, Siempre gracias. que haya variación de temperatura. Ok. Y discúlpeme, pero incluso en el tercer caso, en el que entra calor y la temperatura disminuye, también podemos hablar de calor específico. ¿Mm? Y también es sensible, porque Bien. siempre que haya cambio de temperatura, hablamos de calor sensible. No puede Ok. haber cambio de fase para hablar de calor sensible. ¿Mm? O sea, tiene que ser todo el calor generando una variación de temperatura. Entonces, vamos a ver qué ha podido conocerse de esta propiedad en función de la observación de la naturaleza. Entonces, vamos a ver qué hallazgos experimentales han podido realizarse como consecuencia de probar incorporar calor en diferentes casos. Entonces, vamos a ver un caso que es importante para sacar conclusiones. Si se prueba con una masa unitaria de hierro que esté en temperatura inicial 20 y se lo quiere llevar a 30 grados, o sea, un delta T de 10, el calor que hace falta para que el hierro cambie la temperatura cuando tiene 1 kilo es de 0,45. No lo veo yo acá. Ahí lo vamos a correr. 0,45. Si se tomara también la masa unitaria de agua, también una temperatura inicial de 20 para llevarlo a 30, el calor ahora es 41,8. O sea, el calor específico, si hacemos la cuenta, nos quedaría igual a 4,18. Es decir, ¿qué es lo que vemos acá? El salto térmico ha sido exactamente igual. ¿Mm? Sin embargo, la masa también la misma, por eso estamos hablando de calor específico, entonces ponemos masa unitaria. Sin embargo, según cuál sea la sustancia, el calor específico es diferente. Quiere decir que pudo hallarse experimentalmente que el calor específico depende de qué tipo de sustancia se trata. Una de las variables que influye en esta propiedad. ¿Qué sustancia es la que constituye el sistema? Otro hallazgo experimental. Dejemos constante la sustancia, por ejemplo, el gas helio. Masa unitaria y también un salto térmico de 1 grado. Pero en un caso, hacemos este calentamiento o este salto térmico en un recipiente a volumen constante, es decir, un recipiente cerrado, rígido, en el que se encuentra el helio, y a él se le ingresa calor para poder tener un incremento de temperatura de 1 grado. Entonces, cuando el helio se lo calienta a volumen constante, hay que agregarle 3,12 kilojulios para conseguir el salto térmico de 1 grado en 1 kilo. Pero si la transformación se hace, por ejemplo, en un dispositivo cilindro émbolo que mantenga la presión constante, cerrado, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de gases, tiene que estar cerrado para que no salga la masa, pero que es un límite móvil. Entonces decimos a presión constante. Si es a presión constante, aunque sea la misma sustancia y el mismo salto térmico, ahora hay que agregar 5,19 kilos. Quiere decir que el calor específico sería 5,19 a presión constante y 3,12 a volumen constante. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar?
que además de la sustancia, el calor específico varía con el tipo de proceso que se lleva a cabo. En este caso, hemos visto uno a volumen constante y otro a presión constante. Podrían ser otros diferentes, pero lo estamos analizando de acuerdo a este hallazgo experimental. Otro más. ¿Qué pasa si tenemos la misma sustancia y hacemos dos ensayos con el mismo proceso, en los dos casos a volumen constante? La misma masa, que es unitaria, pero ahora deseamos incrementar la temperatura del aire de 300 a 301, entonces tenemos que ingresar 0,718 kilojulios. O sea, 0,718 sería el calor específico cuando dividimos Q sobre M delta T. Pero si quisiéramos a este kilo de aire a volumen constante calentarlo 1 grado, pero entre 1000 y 1001, el calor es mayor. Es decir, que un tercer hallazgo experimental es que el calor específico también depende de la temperatura. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el calor específico es una propiedad que caracteriza a cada sustancia, que tiene distinto valor para cada transformación y que además también tiene distinto valor para las distintas temperaturas. Esto es lo mismo que decir, es una propiedad que depende de la sustancia, de la transformación y de la temperatura. Profe, esa dependencia de la temperatura viene dado por tabla o se puede cuantificar por alguna fórmula. Estas se han obtenido las leyes de variación experimentalmente y ya vamos a ver las tablas que nos dan la información de cómo es esa ley de variación. Pero para nosotros poder encontrar y dar un valor de esta propiedad, tenemos que saber de qué sustancia estamos hablando, cómo es la transformación y cuál es el rango de temperatura que está poniéndose en juego en el proceso. Si no tenemos estos tres datos, no podemos hablar de la propiedad, del valor de la propiedad. Entonces, ese es el mensaje que nos tiene que quedar. Por eso decimos, es una propiedad que depende de la sustancia, de la transformación y de la temperatura. Bien, perfecto. Para los distintos tipos de sustancias, de transformaciones y de temperatura, nos encontramos que el valor del calor específico puede ser menos infinito a más infinito pasando por cero. O sea, podemos tener calor específico negativo, nulo, positivo o infinito. Infinito, más infinito o menos infinito. Entonces, decimos, ¿es propiedad o no es propiedad? Y si tenemos una sustancia ya conocida, va a ser propiedad en la medida en que conozcamos de qué transformación estamos hablando. Y además, el rango de temperatura en el que se está produciendo el cambio. Bien. Profe, eso depende si está absorbiendo calor o está liberando calor, el signo que va a tener. Mire, si está liberando el calor, ya vamos a ver, el signo es el mismo, porque al calor, a la energía que fluye como calor, se le atribuye un signo, que lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando sale, el flujo se considera negativo. Entonces, el delta T es negativo, el flujo de calor es negativo, el calor específico sigue dando positivo. Solamente daría negativo, como en el tercer caso que analizamos hace un rato, cuando ingresaba calor, pero la temperatura disminuye. Para que esto suceda es porque el sistema está intercambiando otra energía más, aparte de calor. Y en ese caso, si hiciéramos la cuenta de calor sensible, del calor específico, no hubiera dado negativo. Bueno, ya lo vamos a ver en los casos distintos cómo va variando, pero sepamos que puede tomar valores negativos, positivos, cero, más infinito o menos infinito. Entonces, supongamos, acá tenemos entonces la definición de calor específico instantáneo. Recién lo hicimos con el medio, ahora lo hemos puesto instantáneo. Y de acá despejamos diferencial Q e integramos. Cuando integramos nos queda que Q
ha sido igual al resultado de integrar el producto entre la masa y, como es constante, la hemos sacado fuera de la integral, y la integral de C de T diferencial T entre TI y TF. ¿Por qué hemos puesto C de T? Porque el calor específico depende de la temperatura. Pero no dependía solo de la temperatura, también dependía del tipo de proceso. Es decir, nosotros podemos tener el mismo intervalo de temperatura o los mismos límites de integración, pero según cómo el sistema haya llegado de la temperatura inicial a final, que en los ejemplos vimos dos casos posibles, pero hay muchos más. Los que vimos eran, por ejemplo, a presión constante o a volumen constante. Quiere decir que, aunque los límites de integración sean los mismos, de acuerdo a cómo haya sido el proceso en el que ingresó el calor, el resultado de esta integración me va a dar distinto, porque los calores específicos son distintos cuando cambia la transformación. Por lo tanto, podemos tener la misma sustancia y el mismo intervalo térmico, mismos límites de integración, pero vamos a tener muchas posibilidades de distintos calores que haya sido necesario suministrar para lograr este proceso. Entonces acá estamos viendo que el calor en una transformación es función de línea, o sea, es función del tipo de proceso que se lleva a cabo. Entonces, cuando una magnitud varía, cuando varía el proceso, decimos que es función de línea y por lo tanto no es propiedad. Cuando una magnitud, en este caso la energía, va a ser propiedad, en el caso en el que no dependa del proceso. Si depende del proceso, la podemos cuantificar totalmente, podemos conocer su valor, pero por el hecho de depender de cómo es el proceso y no ser una característica del estado, sino que depende del proceso, decimos que no es propiedad termodinámica. Bien, que no sea propiedad quiere decir que no sirve para caracterizar el estado del sistema, porque de acuerdo a cómo haya llegado ahí, el valor va a ser distinto. Entonces, gráficamente, lo que acabamos de decir, acá hemos puesto calor por unidad de masa, por eso fíjese que lo he puesto con minúscula, Q sobre M, bueno, pasé M dividiendo, me queda solamente igual a la integral de TI a TF de CT diferencial T. Si graficáramos la variación del calor específico de una determinada sustancia en un par de ejes, calor específico, temperatura, de acuerdo a los distintos procesos, acá hemos graficado un proceso de calentamiento rojo y otro verde, son diferentes entre sí, tengo dos procesos diferentes, entonces, esta integral gráficamente, ¿qué es lo que sería? Y sería el área bajo la curva, ¿no es cierto?, entre los límites de integración. Entonces, para el caso de el proceso 1, que tiene una función calor específico dada, el Q pequeño sería esta área roja. Y para el proceso verde sería esta área verde. O sea que también gráficamente estamos viendo que el calor, en este caso lo estamos viendo para masa unitaria, es función de la transformación. Por lo tanto, el calor no es propiedad. Si hablamos de sistemas simples compresibles, recuerden que los sistemas simples compresibles son los efectos eléctricos, magnéticos, de superficie, los consideramos despreciables. Los más importantes están relacionados a la variación de sus propiedades con la temperatura, son los gases o vapores.
En estos casos, de los posibles infinitos calores específicos que podemos definir, porque de acuerdo a cada proceso o transformación que pueda sufrir el gas, tendríamos un calor específico distinto, hay dos que se llaman principales. Los principales son los que corresponden a transformación a presión constante y a volumen constante. Entonces los vamos a llamar CP y CB. Entonces tendremos un CP, si ya hemos definido la transformación, calor específico a presión constante va a ser una cierta función de la temperatura. Y el calor específico a volumen constante, otra función de la temperatura. Entonces, dijimos que son propiedad, como cuando la consideramos por unidad de masa, hablamos de propiedad intensiva, es decir, referido a la unidad de masa. No importa cuánta masa tenga en el sistema, si yo hablo de calor específico, como considero masa unitaria, digo la propiedad de calor específico para este sistema va a ser tal valor. Y ese valor va a depender de qué tipo de proceso quiero considerar y también en qué rango de temperaturas estoy trabajando. Pero es posible, cuando hablamos de masa unitaria, por lo tanto de calor específico, tabular el valor de esta propiedad para las distintas sustancias, que es lo que recién mencionábamos. Entonces, ya las vamos a ver las tablas, pero volviendo al caso de calores específicos principales que consideraban procesos a volumen constante y a presión constante, podemos ver también en función de un hallazgo experimental lo siguiente. Si por ejemplo volvemos al ejemplo del helio, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos este sistema simple compresible constituido por la sustancia helio. En los dos casos vamos a hablar de 1 kilo, masa unitaria, y en los dos casos de un delta T 1 grado. Vimos que el calor específico va a ser diferente porque estamos cambiando la transformación. Pero siempre sucede que cuando el proceso de ingreso o de intercambio de calor es a volumen constante, en este caso, para el helio habría que aplicar o ingresar 3,12 kilojulios. Si quisiéramos el mismo efecto de calentamiento de 1 grado, pero a presión constante en un dispositivo cilindro-émbolo, hay que agregar una cantidad de calor mayor. Siempre, cuando es a presión constante, hace falta una mayor cantidad de calor, manteniéndose constante el resto de las variables, que cuando es a volumen constante. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando uno ingresa calor, el resultado no es solamente el incremento de temperatura, que recordemos que microscópicamente tenía que ver con un aumento de la energía cinética microscópica media de todas las moléculas, no solamente ese es el resultado, sino que además esta energía como calor tiene que ir empujando el émbolo hacia arriba, porque como no queremos que la presión aumente y la energía cinética microscópica aumente, y por lo tanto la cantidad de choques aumentaría y la presión también, entonces hay que ir empujando el émbolo hacia arriba para que no aumente la presión, aunque sí aumente la temperatura. Por eso, cuando se agrega calor a presión constante, tiene que ser mayor si comparamos con a volumen constante, porque no solamente hay que aumentar la energía cinética microscópica, sino también empujar o permitir el incremento de volumen para que no varíe la presión. Entonces, esto es para tener claro que siempre que busquemos la propiedad calor específico, para gases, nos vamos a encontrar que el calor a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Esto es porque si no, aumentaría la presión por el efecto de la dilatación del gas cuando se le vaya ingresando calor.
Ahora, si estamos con sustancias incompresibles, que aunque le agreguemos calor, aumente su temperatura, el volumen no aumenta, entonces, si no aumenta el volumen, es lo mismo el resultado que se obtiene si tenemos un recipiente rígido o si tenemos un recipiente con un émbolo móvil. Porque como no dilata, ya sea líquido o sólido, que son prácticamente incompresibles comparados con los gases, como no dilata cuando uno le ingresa calor, entonces no hace falta incluir más energía por el efecto del aumento de presión. Entonces, en los líquidos y sólidos no tiene sentido demasiado de poder hablar de calor específico a presión o a volumen constante porque son numéricamente prácticamente iguales. Por eso en esos casos, que seguramente no sé si los han visto en física estos ejemplos, pero en sólidos y líquidos van a encontrar la propiedad sin aclarar demasiado el tipo de transformación. Pero en gases es indispensable conocerla. Y los dos principales, que son los que están tabulados, son a presión constante y a volumen constante. ¿Qué quiere decir? Si no son estas dos transformaciones, ¿no vamos a poder conocer el valor de la propiedad? Bueno, vamos a ver más adelante en la unidad 4 que sí se puede. Sí se puede, pero siempre en función de estas dos, poder conocer otros calores específicos a otros tipos de transformación. Entonces, acá vamos a ver las tablas que ustedes van a disponer para poder hacer cálculos de calores. ¿De qué calores? Sensibles. La propiedad calor específico tiene sentido cuando tenemos que calcular un calor sensible. Cuando hay cambio de fase no nos sirve el calor específico porque no hablamos de calor sensible. Entonces, una de las tablas a la que se puede recurrir para encontrar el calor específico es la tabla A2, son las que corresponden a la bibliografía, al Seigel, a la termodinámica de Seigel, por eso se llama A2. La A2A corresponde a distintas sustancias, todos estos gases, sistemas simples compresibles, tenemos la fórmula, además han agregado el valor de la constante particular, pero aparecen el calor específico principal, Cp y Cb, siempre en la A2A a 300 Kelvin. Entonces, todos estos valores son los Cp del argón, del butano, de cualquiera, a 300. Y el Cb a 300. Fíjense que siempre Cp es mayor a Cb. Y hay una última columna que me da una constante K. K es el cociente entre Cp y Cb. Por eso siempre es mayor a 1 para los gases. Bien. Otra de las tablas A2 es la A2B. En la A2B solamente se remite a 6 gases, no a tantos como teníamos en la A2A. Para estos 6 gases que suelen estar presentes en los casos de las combustiones, aire, dióxido, monóxido, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, tenemos los calores específicos principales, Cp, Cb y K, pero los valores instantáneos para una serie de temperaturas entre 250 y 1000 Kelvin. En la A2A solamente tendríamos la línea de 300, pero un montón de sustancias. En la A2B tenemos solo 6 gases, pero valores de calor específico instantáneo entre 250 y 1000. ¿Qué pasa si necesitamos calor específico a 425? Y tendremos que interpolar. Si necesitamos a 558, y tendremos que interpolar. Bien. Si no, tenemos para estas temperaturas. Y la otra tabla que vamos a poder recurrir para conocer esta propiedad es la A2C, que en este caso las unidades en las que está expresada es en kilojulio por kilomol. Si vemos en el caso anterior, acá no aparecen las unidades, sí, acá están, por favor, kilojulios por kilo,
Kelvin, kilojulios por kilo Kelvin, fíjese las unidades, kilojulio en el numerador, kilogramo Kelvin en el denominador. En esta tabla tengamos presente que las unidades son kilojulio sobre kilomol Kelvin. Y para los distintos gases nos da una función que tiene el calor específico instantáneo con la temperatura para cada una de estas sustancias y procesos a presión constante. Para estos coeficientes que están acá consignados, para que sean válidos estos valores, hay que poner en el polinomio la temperatura en Kelvin. Entonces, poniendo la temperatura en grados Kelvin, los valores de los coeficientes A, B, C y D de cada uno de los términos de la función polinómica son estos que están acá. Quiere decir que para poder sacar un calor instantáneo de acá, hay que ponerle temperatura en Kelvin. Y el resultado va a ser en kilojulios por kilomol. Bien. Lo que hay que tener presente es que acá está el rango de temperatura para los que son válidos estos valores de los coeficientes. Entonces, hay que tener en cuenta que la transformación no exceda este intervalo para el que se han definido estos coeficientes. Entonces, vemos que nos vamos a manejar en nuestro curso, y están estas tablas en la guía de tablas, con las tablas A2A, B y C de Sengel. ¿Qué es lo que se puede afirmar con respecto a lo que se ha observado de los calores específicos de los distintos gases? Bueno, se ha observado, fíjense que acá tenemos serían las funciones que acabamos de definir en la tabla anterior, graficadas en un par de ejes, calor específico, temperatura, por kilomol. El calor específico, o sería molar, calor específico molar. ¿Qué es lo que se ha observado? Se ha observado que para el caso de los gases monoatómicos, el calor específico molar a presión constante es el que acá está graficado, pero con el a volumen constante pasa similar, aunque el valor va a ser menor, es decir, la horizontal va a estar desplazada hacia abajo, pero para los gases monoatómicos el calor específico es constante cuando nos referimos al molar, a un kilomol, sin importar cuál es el rango o el valor de la temperatura. Cuando son gases biatómicos, tenemos oxígeno, hidrógeno y la mezcla que se llama aire, que tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, diatómicas. Cuando aumenta la temperatura, el calor específico aumenta. Y además, cuando son biatómicos, los valores son mayores que cuando el gas es monoatómico. Es decir, hay que suministrar más energía como calor que atraviese el límite del sistema para que pueda producirse un cambio de temperatura. Cuanto mayor número de átomos tiene la molécula, por ejemplo acá arriba tenemos moléculas triatómicas, el valor, si tomamos la temperatura 2000 por ejemplo, es mayor para los gases que tienen moléculas con mayor número de átomos que las que tienen menos. Y además el incremento es mayor con la temperatura que cuando tienen, por ejemplo, solo 2 moléculas. Estos son hallazgos experimentales. Como vemos, en general hay un aumento con la temperatura mayor en los gases poliatómicos que en los que tienen menor número de átomos. Bien. Todo esto son hallazgos experimentales. Es común que por comodidad hablemos entonces de la propiedad calor específico medio, que dijimos que era el valor medio en ese intervalo. Resultaba de dividir el calor total sobre la masa y el delta T total. Entonces, ¿de qué forma podemos conocer o hacer el cálculo para obtener el valor del calor específico medio? Bueno, acá hemos graficado la función que representa el instantáneo para una determinada transformación.
Dijimos que si integrábamos respecto a la temperatura, en este par de ejes, el área bajo la curva es el calor unitario que hizo falta suministrar en este proceso desde A a B. ¿Cuál va a ser el calor medio en ese intervalo? Y el que responde al teorema del valor medio del cálculo integral. Es decir, será una ordenada que representa una altura constante tal que el área bajo la curva entre T1 y T2 es exactamente igual a la que hay en la transformación real. Entonces, si hacemos el cálculo que nos dice el teorema del valor medio del cálculo integral, esta ordenada media responde a esta expresión de cálculo. En el numerador va la integral de la función respecto de t, que sería el área rayada, y en el denominador iría la amplitud del intervalo. Entonces, haciendo este cálculo es posible conocer cuál es el calor específico medio. Como ven, es un cálculo engorroso. Por eso van a ver que hay tablas donde ya han hecho este cálculo. En este caso, así como está planteado, la función que representa el calor específico con la temperatura para una cierta transformación se ha considerado solamente hasta el término cuadrático. Nosotros en la tabla A o C vemos que teníamos hasta t a la quinta, pero uno puede usar, por simplicidad, cortar el intervalo, cortar la polinómica, por ejemplo, en el valor cuadrático. Bien, entonces, hay ya una tabla que también la tenemos nosotros en la guía, que nos da ya el calor específico medio para una cierta cantidad de gases en procesos a presión constante y expresados por unidad de mol, o sea, en calorías por mol. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Y si nosotros, por ejemplo, usamos o vemos la línea que corresponde a 300 grados, quiere decir que cada uno de estos valores sería el calor específico medio a presión constante cuando la temperatura varía entre 25 y T. En este caso sería entre 25 y 300. Si me voy a la línea 1400, este sería entre 25 y 1400. O sea, ya se ha resuelto esta integral con el teorema del valor medio con una función que llega hasta el término cuadrático para cada uno de estos gases en procesos a presión constante y se ha consignado el valor siempre teniendo como límite inferior 25 grados. Quiere decir que la línea de 25 grados es el calor específico instantáneo a 25. Y cada una de las otras líneas sería el medio entre 25 y T. ¿Y acá se puede también interpolar? Sí, también se puede interpolar. Esto después, en la práctica, van a hacer diferentes casos de aplicación. Ahora vamos a ver otro concepto muy importante de ciertos sistemas a los que llamaremos foco calorífico. A ver, veamos, dijimos que diferencial Q, para calcularlo, podemos, o sea, la expresión que vamos a usar siempre que estemos hablando de calor sensible, es MC diferencial T. Si de acá despejamos diferencial T, nos quedaría diferencial Q sobre M por C. Bien. ¿Qué pasa si un sistema cualquiera tiene una masa muy elevada, tendiente a infinito? Si M tiende a infinito, nos quedaría que el diferencial T, tomando límite y todo lo demás, que el diferencial T tiende a 0. Es decir, que para estos sistemas que tienen una masa muy elevada, pueden absorber o ceder cantidades importantes de calor y su temperatura no acusa cambio. Entonces,
los sistemas que cumplen con esta característica, que pueden intercambiar calor sin cambiar ni su temperatura, ni por supuesto su fase, son los que llamamos focos caloríficos o fuentes térmicas. Entonces, puede ser calor, pueden intercambiar calor hacia afuera o hacia adentro. ¿De qué va a depender que el calor salga o entre? Y de la diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. Dijimos que el sentido del calor siempre va de la mayor a la menor temperatura. Pero ese sistema lo vamos a llamar foco cuando tiene masa infinita y puede entregar o recibir calor y su temperatura no cambia. ¿Cuáles serían ejemplos? Y por ejemplo, la atmósfera. Tiene mucha masa, de forma tal que si nosotros hacemos un asado y el humo va a la atmósfera no va a cambiar la temperatura, porque el humo del asado, ¿no es cierto? Porque la masa del sistema humo respecto de la atmósfera es mucho mayor, la de la atmósfera, que la del humo. Entonces se cumple esta relación de que la masa tiende a infinito, entonces está actuando como un foco. También podría ser el mar. Aunque nosotros vaciemos 5 termos de agua hirviendo en el mar o 100, la temperatura del mar no va a cambiar de forma sensible. Todo tiene que ver con la proporción relativa entre la masa del sistema que estoy estudiando y la del foco. Cuando el foco comparativamente tiene una masa mucho mayor tendiendo a infinito, comparada con la otra, en ese caso ese sistema está actuando como foco y por lo tanto puede entregar o recibir calor sin que cambie su temperatura, por lo menos en forma sensible. Vamos a hacer ahora un repaso. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, me hizo acordar a la fórmula de fuerza, que era masa por aceleración, donde la masa la consideramos como aquello que impedía el cambio de la velocidad. de movimiento, claro, de la velocidad. Acá podríamos también tomar a la masa como una propiedad que impide el cambio de temperatura. En realidad, más que impedirla, la condiciona. No es que la impide, lo que impide, digamos, el flujo de calor, sería un límite que sea aislado, que sea aislante al calor. Entonces, en ese caso, impide el flujo. Lo que hace la masa es condicionarlo. Cuanto más masa tenga, si quiero el mismo intervalo de temperatura, mayor calor tengo que poner. Pero todo tiene que ver con el tipo de sustancia y la magnitud de la masa. Sí podemos decir que si queremos el mismo intervalo de temperatura y tenemos la misma sustancia, cuanto más masa, mayor cantidad de calor. Que es lo mismo que nosotros decimos, bueno, si nosotros queremos una misma aceleración para un cuerpo que tiene mayor masa, y lo que tenemos que hacer es aplicar una fuerza más grande. Hay una misma proporcionalidad, ¿no es cierto? Claro. Bien. Yo tengo una pregunta. Gracias, profe. De nada. ¿Sí? ¿Escucho? Yo también puedo decir, por ejemplo, que un foco es una pileta con respecto a un fósforo. Porque yo claro, claro. O sea, que siempre depende de la magnitud de lo que proporciona calor y de la masa del otro. Exactamente. Ese es el criterio, ¿no es cierto? Ese es el criterio. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, la atmósfera es un foco, pero bueno, si se prende fuego los bosques muy grandes del Amazonas, y bueno, seguramente en toda esa región va a aumentar la temperatura, ¿no es cierto? Todo depende de la cantidad relativa de uno y otro. Bueno, volviendo entonces, recordemos lo que habíamos mencionado en la unidad 1, que tenía que ver con lo que llamábamos un estado de equilibrio. Entonces, cuando hablamos de un estado de equilibrio, significa que la propiedad, por ejemplo, presión, temperatura o volumen, la propiedad intensiva que está caracterizando ese sistema,
tiene el mismo valor en cualquier lugar, o sea, no varía con el espacio. Eso significa decir que es uniforme. Entonces, cuando hablamos de uniforme, hablamos de que es constante en el espacio. Entonces, cuando un sistema está en equilibrio, el valor de la propiedad es el mismo, es uniforme. Por eso decimos tiene habilidad descriptiva. Yo puedo decir, tengo el gas hidrógeno en un recipiente tal que su densidad vale tanto, su temperatura vale tanto y su presión vale tanto. Las tres propiedades me están caracterizando ese estado particular en que se encuentra mi sistema en ese momento. Entonces, no confundir uniforme con constante. Constante solemos decir con constancia respecto del tiempo y uniforme con respecto al espacio. Entonces, en un cierto instante, si mi sistema está en equilibrio, significa que las propiedades tienen valor igual en cualquier punto. Entonces decimos, está en un estado de equilibrio. Y caracterizamos los equilibrios en tres tipos. Dijimos, cuando lo que es constante, mejor dicho, perdón, uniforme en todo el sistema es la temperatura, decimos que hay un equilibrio térmico en mi sistema. Yendo un poco más lejos, ahora sabemos que para que haya un equilibrio térmico y que mi sistema tenga la propiedad uniforme, seguramente sucede que también la temperatura del ambiente que lo rodea es la misma. Entonces tenemos la temperatura uniforme en el espacio y constante en el tiempo. Entonces sería un estado de equilibrio verdadero, donde no hay ninguna tendencia al cambio y además tienen el mismo valor en cualquier punto. Si lo que es constante en todo este sistema simple compresible es la presión, hablamos de que está en equilibrio mecánico. Y un tercer equilibrio sería que tiene además la misma composición en cualquier punto. Entonces, acá acuérdense cuando hablábamos de sustancia pura o del caso del aire. El aire no es puro, tiene dos componentes principales, que son los mayoritarios, tiene muchos más, pero los mayoritarios son oxígeno y nitrógeno. Pero en la medida en que esté como fase gas, siempre el aire tiene misma composición, 21% a 79%, aunque tomemos una pequeña cantidad o una más grande. Por eso en ese caso también habría equilibrio químico, aunque sea una mezcla, en la medida en que sea la misma composición en cualquier lugar. Cuando se dan los tres equilibrios, llamamos equilibrio termodinámico. Por eso la termodinámica que nosotros vamos a estudiar aborda este tipo de casos o hace estas simplificaciones en las que consideramos que en cada estado, si mi sistema está en equilibrio, las propiedades son uniformes. ¿Y esto qué significaba? Dijimos que en un diagrama el estado viene representado por un único punto. Veamos, por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema simple compresible, que dijimos que es un gas, confinado en un dispositivo cilindro émbolo, digamos, no me canso de decir, si es un gas tiene que estar metido en algún recipiente, entonces acá lo tenemos, pero en este caso tiene un límite móvil, no es un recipiente rígido, tiene un límite móvil. Y supongamos que hay una cierta pesa sobre el émbolo, pero que está en equilibrio. Si está en equilibrio, quiere decir, ya no cambia más ni la temperatura, ni el volumen, ni la presión. Y además son uniformes en cualquier punto en que nos situemos en el interior del sistema.
tenemos un estado de equilibrio. Ahora pregunto, ¿qué pasa si se saca el peso? ¿Qué pasa si lo sacamos de golpe? Aumenta el Sacamos volumen. la pesa. Y va a aumentar el volumen. Va a dejar Deja de estar el tener, equilibrio mecánico. va a dejar de tener propiedades uniformes, exactamente. Y la presión va a cambiar buscando un nuevo equilibrio, ¿no es cierto? Va a empujar, supongamos que no se levante el émbolo y se salga, porque ahí se pudrió todo, pero supongamos que, de acuerdo al peso del pistón, alcance una posición más elevada. Entonces ahora decimos que hay un proceso. ¿Por qué? Porque mi sistema, que estaba en equilibrio, sufrió la acción de una fuerza impulsora que fue una diferencia de presión de entre una cara del émbolo y la otra, entre la interna y la externa. Entonces, esta fuerza impulsora tuvo un cambio muy brusco, un delta P finito. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que en todo ese proceso que sufre el sistema hasta volver a alcanzar un nuevo equilibrio, en cada uno de esos estados intermedios, ¿son todos estados de equilibrio? ¿Mm? O sea, tengo el estado inicial. Si sacamos de golpe el peso y por lo tanto varía bruscamente la presión externa, entonces dijimos que hay una fuerza impulsora grande que hace mover el pistón hacia arriba y por lo tanto con una cierta velocidad y aceleración, y el gas va a cambiar sus propiedades. Pero yo les pregunto, si se saca de golpe, supongamos que teníamos una pesa de 10 kilos, por decir, y la sacamos de golpe, ¿creen que todos esos estados intermedios, hasta el nuevo equilibrio, que sería el 2, donde de nuevo la interna y la externa se vuelven a igualar, todos esos intermedios son estados de equilibrio? Yo podría asegurar que en este proceso rápido y brusco, en cualquier lugar, a medida que fue expandiéndose el gas, ¿la presión era la misma? ¿O pueden Y si haber hay un turbulencias? estado. Uy, perdón. Sí, quiero que Un- piensen. Sí, a ver, piensen. ¿Cómo se llama? De cuasi equilibrio que va cambiando infinitesimalmente. Ahí Pero sí. ¿ustedes creen que en este caso, por haber aplicado una fuerza impulsora grande y de golpe, esos estados intermedios van a ser todos ordenados, prolijitos, con la misma presión en cada estado intermedio? ¿O van a haber turbulencias y movimientos bruscos de las moléculas en distintos sentidos por causa de torbellino hasta que se alcance el estado final? Cuanto Y mayor, así mueve de golpe, profe. claro, Cuando va a saquemos haber. el peso va a ir rápido a su nuevo estado de equilibrio. Exactamente. Por lo tanto, si nosotros fuéramos midiendo en distintos puntos, con distintos sensores, las presiones en distintos puntos, a medida que el volumen va aumentando, no tendríamos todos los puntos, o sea, por ejemplo, en un volumen intermedio que podría ser esta vertical, que sería cuando tiene una posición dada, de acuerdo al punto en el que nos situemos, tendríamos una franja de presiones diferentes medidas en distintos puntos. Seguramente van a ser valores en un intervalo de variación entre el inicial y el final. Pero en cada instante que vendría identificado por una cierta posición del émbolo, según en el punto en que nos situemos, tendríamos una franja de variación de presiones por justamente estas turbulencias internas. Ustedes saben que cuanto mayor es la velocidad que tenga el flujo, menor es la presión. Entonces, donde haya más torbellino va a haber menores presiones, donde haya menos torbellino van a haber mayores presiones dentro de una franja, pero no podemos hablar de uniformidad de la presión en cada uno de estos infinitos estados entre el inicial y el final. Profe,
Una pregunta. Sí. Ahí la presión no tendría que ser constante, porque al aumentar el volumen disminuye la presión. Disminuye la no presión, sería pero constante. a nivel microscópico, en cada uno de los estados en los que se va posicionando el émbolo y por lo tanto, para cada uno de los valores de la variable independiente volumen, no tendría un único valor de la ordenada, porque según dónde nos posicionemos en cada instante, para cada posición intermedia de este émbolo, si sacáramos una foto en ese instante y pudiéramos leer los sensores qué presiones tienen en cada lugar del sistema en ese instante, nos encontraríamos que ese estado no puede venir representado por un único punto, porque según el punto, aunque el volumen es el mismo porque la posición del émbolo es la misma, tendría un rango de presiones de acuerdo a el punto en el que nos paremos, y esto sucede cuanto mayor sea esta pesa que nosotros estamos sacando. O sea, cuanto mayor sea la diferencia de presiones que genera esta transformación, más agitación interna va a tener el gas en ese proceso de búsqueda del nuevo equilibrio. Miremos otro caso para poder entenderlo mejor. Si tuviéramos el mismo peso, supongamos que fuera 20 kilos, pero en lugar de una única pesa, tuviéramos muchas pesitas de 5 gramos cada una hasta llegar a los 20 kilos, y en lugar de sacar de golpe los 20 kilos de encima del émbolo, fuéramos sacando una pequeña pesita y dándole tiempo al sistema que se equilibre. Luego sacamos otra pesita y esperamos que el sistema se ordene y se equilibre. Y así sucesivamente hasta retirar los 20 kilos. Y ahora de nuevo consideramos las mismas posiciones del émbolo entre el principio y fin y sacáramos una foto en un mismo instante intermedio, o sea, para un mismo valor de volumen. ¿Cómo creen que en este ensayo hipotético se distribuirían las lecturas de presión si nosotros sacamos pequeñitos pesos o pesas y esperamos un tiempo hasta que se ordene el sistema? Y ahí sacamos la foto. ¿Qué medirían los sensores en los distintos puntos en cada instante intermedio? ¿Una presión casi igual en todos los puntos o de nuevo tendríamos mucha variación? Sería prácticamente uniforme. Es igual. Claro. Sería prácticamente igual. O sea que si consideramos que las fuerzas impulsoras fueran infinitesimales hasta cubrir el peso total, nosotros podríamos representar este proceso en el PV por una sucesión de estados de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces ahora podemos representar el proceso y vemos que cuando la fuerza no equilibrada que generó el cambio o transformación es infinitesimal, hablamos de un proceso cuasi estático, o sea, en casi equilibrio. Estos procesos no existen en la realidad, son hipotéticos. Pero para nosotros poder representar el proceso con una línea, o sea, con una sucesión de estados, es porque hemos asumido que la fuerza impulsora en cada instante es infinitesimal. Entonces, hablamos de una transformación, pero cuasi estática. Fíjense la contradicción. Hay transformación, pero constituida por una sucesión de estados de equilibrio, que implica que en cada estado intermedio
las propiedades son uniformes en todo el sistema. Cambian de instante a instante, pero en un instante dado, en todo el sistema, el valor es el mismo. Por eso, en cada instante en que la variable independiente la hemos medido a través de la posición del émbolo y un cierto volumen, el punto que representa a todo el sistema es único, es un único punto. No como acá que teníamos una franja de acuerdo a dónde nos posicionamos. Entonces, para hablar de proceso cuasi estático, la fuerza impulsora tiene que ser infinitesimal. En este caso hemos hablado de un desequilibrio mecánico porque nos hemos referido a una variación de presión entre el sistema y los alrededores o medio. Entonces, solo cuando esta diferencia de presiones ha sido infinitesimal, podemos hablar de un proceso cuasi estático. Si aplicamos, sí. En el caso de la banda, ¿hay algún criterio para la curva superior y la inferior o son No experimentales? hay ningún criterio, no hay ningún criterio. Todo depende de cuánto era el peso que hemos retirado, o sea, cuánto de grande es la fuerza impulsora. Cuanto más grande sea el desequilibrio, más desorden y más, digamos, amplia es la franja. Por supuesto que siempre hablando de los intervalos máximo y mínimo. Máximo y mínimo. Bien, gracias. Profe, Sí. pero el sistema siempre va a ser capaz de encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Sin importar Mire, cuál sea la perturbación. el sistema va a buscar el equilibrio y va a llegar a un nuevo equilibrio, que es el estado 2, en el que de nuevo la presión interna se igualó a la externa. En este caso, cuando saquemos la última pesita, la presión externa es la atmosférica, ¿no es cierto? ¿Solo la atmosférica? No, la atmosférica más la que transmite el peso del émbolo, solo, pelado, sin ninguna pesa encima. Entonces, el estado final que va a encontrar, que va a buscar el sistema, va a ser aquel que le permita que la presión interna y la externa se igualen, que eso pasa en el estado 2. Entonces, el sistema busca espontáneamente un nuevo equilibrio. ¿Lo puede encontrar o no? Si el émbolo es re livianito, y el cilindro es corto y puede que salte a la miércoles el émbolo arriba y se desparrame el gas y se desparrame en la atmósfera, ¿no es cierto? Pero en la medida en que esto esté calculado para que el estado de equilibrio final, que corresponde a que a la presión de este lado y la de afuera, sea cuando todavía hay pared lateral de émbolo, entonces va a haber un estado final que espontáneamente el sistema lo busca. Pero el proceso que lo llevó desde el primer estado al último es diferente en los dos casos. En el primer caso ha sido un proceso que no lo podemos graficar, porque por lo menos no responde a una sucesión de estados de equilibrio. En cambio, en el segundo caso, no solamente es equilibrio el nuevo estado final, sino todos los intermedios por los que pasó el sistema hasta llegar a su nuevo equilibrio. Ok, gracias. Bien, entonces, hagamos una analogía que es más fácil intuitivamente ver en este ejemplo. Cuando el desequilibrio es por presión, pasa lo mismo cuando el desequilibrio es por temperatura. Cuando el desequilibrio es por temperatura, la energía que se transmite con el medio para buscar el nuevo equilibrio es calor. Porque dijimos que el calor es la energía que fluye entre el sistema y el medio como consecuencia de una diferencia de temperatura. Y para ello tiene que atravesar el límite entre el sistema que estoy estudiando y el otro sistema que está a distinta temperatura, que puede ser el sistema medio ambiente, u otro sistema que esté en contacto. Bueno, entonces,
Si nosotros ahora hablamos de fuerza impulsora a temperatura, imaginémonos este experimento. Tenemos un recipiente, supongamos que la sustancia sea agua líquida, por eso no le hemos puesto tapa, ven que está abierto, quiere decir que está abierto, está a presión atmosférica, se mantiene constante, suponemos que la atmósfera es la misma, pero ponemos en contacto este recipiente que contiene el sistema agua con un foco. ¿Qué es lo que era un foco? Era un sistema que tiene temperatura constante. Entonces, supongamos que tenemos el sistema agua T1 y el foco a T1 más diferencial T. Como hay una diferencia de temperatura, se va a generar un flujo de energía que denominamos calor desde la mayor a la menor temperatura. De igual forma, si nosotros, graficáramos en un par de ejes que hemos puesto calor específico, temperatura. Cuando ponemos calor específico es que estamos considerando cuando integramos C de T, que sería la función calor específico con la temperatura para la sustancia agua. En el instante inicial, si estaba en equilibrio, cuando estaba en contacto con un foco a T1, no a T1 más diferencial T, sino a T1, el punto en el que se encontraba el gas, el agua líquida, era este donde yo ahora tengo posicionado el cursor. Si lo ponemos en contacto ahora con un foco a una diferencia de temperatura diferencial T, o sea, ahora está a T1 más diferencial T, mi sistema se va a calentar hasta adquirir la temperatura T1 más diferencial T. Ese cambio de temperatura se debió a un flujo de calor absorbido diferencial Q. Y tengo un nuevo estado de equilibrio interno que está representado también por un punto. Quiere decir, en cualquier punto que nos posicionemos del agua, si hemos esperado un tiempo suficiente, la temperatura va a ser la misma. Entonces tengo un puntito adyacente que me representa el nuevo equilibrio. Si quiero seguir transformando en forma cuasi estática mi agua, entonces tengo que volver a generar otra fuerza impulsora infinitesimal. Decimos, ahora lo tenía ya a T1 diferencial más diferencial T, entonces lo pongo en un foco que esté a T1 más 2 diferencial T. Entonces, de nuevo voy a tener un ingreso de calor diferencial Q y un nuevo estado donde la temperatura es uniforme. Para que el flujo de calor sea cuasi estático, también la fuerza impulsora, que en este caso ahora es la temperatura, tiene que ser infinitesimal. Entonces, la única forma de idear o imaginar un proceso de calentamiento cuasi estático entre T1 y T2, o T inicial y T final, sería asumir que se ha producido por el contacto con infinitos focos, cuyas temperaturas han ido variando infinitesimalmente entre la inicial y la final. Entonces, en ese caso, el proceso vendrá representado por una sucesión de estados de equilibrio, que es una línea con muchos puntitos alineados uno al lado del otro, y en ese caso es el único caso en el que yo voy a poder resolver la integral. Cuando tengo una trayectoria que tiene una sucesión de estados de equilibrio. Si nosotros tuviéramos acá una franja, porque en vez de poner focos infinitesimalmente separados en temperatura entre sí, sino que pongo el agua, supongamos que la tengo a 20 grados y de repente la pongo arriba de un foco que esté a 80. ¿Y ustedes creen que de golpe la temperatura va a ser 80 en todos los puntos y voy a tener un nuevo estado de equilibrio? No. Seguramente las moléculas más pegadas a los 80 se van a ir calentando más rápido, van a ir subiendo,
las de 20 van a ir bajando, se va a ir calentando, de forma que en cada instante voy a tener una diferencia de temperatura entre cada uno de los estados según en qué lugar me posicione. Entonces no voy a tener una línea representativa del proceso. Voy a tener también una franja, entonces en una franja no puedo integrar, tengo que tener una trayectoria que sea curvilínea por una sucesión de puntos. Entonces fíjense que cuando nosotros matemáticamente con mucha soltura decimos, bueno, para calcular el calor necesito resolver esta integral, matemáticamente todo bien, pero físicamente implica haber asumido que es un flujo cuasi estático y que por lo tanto el proceso de ingreso de calor ha sido generado en cada instante por una fuerza impulsora infinitesimal. Nosotros esto no lo vamos a decir más. Nosotros todas las veces que resolvamos así, ustedes ya sepan que eso lo hemos asumido. ¿Eso es real? No, no es real. Es la hipótesis que asume la termodinámica clásica del equilibrio para poder resolver los modelos matemáticos. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a ver otro flujo de energía muy importante en los sistemas. Entonces nosotros dijimos, cuando la fuerza impulsora es una diferencia de temperatura, el flujo de energía que se establece es calor. Y en termodinámica lo reconocemos porque atraviesa el límite del sistema. ¿Desde dónde? Y puede ser para adentro o para afuera. En lo que busca el flujo es las temperaturas bajas, va de las altas a las bajas. Ahora hablemos de otra energía que es el trabajo. Ustedes en física ya han trabajado con esta energía que es el trabajo. Y llamamos trabajo a la energía que se establece cuando la fuerza impulsora que impulsa, valga la redundancia, esa energía, es cualquier otra propiedad que no sea la temperatura. Entonces, si es temperatura, le llamamos calor. Y si el flujo se establece por cualquier otra diferencia de propiedad que no sea la temperatura, lo llamamos trabajo. Para que sea trabajo, tiene que ser posible, no real, pero sí posible, que ese flujo de energía se aplique a algún dispositivo cualquiera tal que pueda obtener como resultado que haya una fuerza que se mueva una cierta distancia. Todo esto es muy teórico. Vamos a ver a lo que ustedes ya conocen. Lo más que han visto ya en dinámica, en física. Si nosotros tenemos un sistema que en este caso estaría constituido por una sustancia en fase sólida, estado de agregación sólido, en un bloque, ¿cuándo decimos que hay un trabajo? En la medida en que reconozcamos que haya una fuerza que se aplica cuando este sistema se mueve una cierta distancia. Entonces, siempre que haya una fuerza aplicada a un sistema que se mueve, decimos que hay una energía que llamamos trabajo mecánico. Para que haya trabajo mecánico, tiene que haber un sistema que se mueva cuando se le está aplicando una fuerza. La fuerza puede ser la causa del movimiento o no. La causa puede ser otra fuerza u otro desequilibrio. Pero el trabajo debido o relacionado a esa fuerza tiene que ver con el producto escalar entre el vector fuerza y el desplazamiento. Como es producto escalar, el módulo, que es una magnitud escalar de esa energía que es trabajo mecánico, era el producto del módulo de la fuerza por la del desplazamiento por el coseno del ángulo entre las dos direcciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué acá hemos integrado? Porque estamos asumiendo que la fuerza varía con el desplazamiento, no es una fuerza constante.
Si la fuerza es siempre la misma, cuando se produce el desplazamiento y el ángulo también es siempre el mismo, entonces sacamos todo fuera de la integral y decimos fuerza por distancia. Se acabó. ¿Mm? Pero cuando la fuerza puede variar, por ejemplo en el caso de un resorte, a medida que la fuerza recuperadora elástica cambia cuando cambia el desplazamiento entre los extremos del resorte, ¿no es cierto? Entonces en ese caso hay una variación, por eso hemos puesto la integral. ¿Mm? Si la dirección o el desplazamiento y la fuerza son colineales, el ángulo alfa vale 0, el coseno de 0 es 1, entonces decimos solamente f diferencial x. O bien podríamos decir la proyección de f en el sentido del desplazamiento por el desplazamiento. ¿Cuándo tiene sentido la integral? Porque estamos considerando que la fuerza varía a medida que se va desplazando el sistema. Entonces, esto es lo que ustedes ya han visto y se llama trabajo mecánico. ¿Mm? Cuando hay una fuerza aplicada a un sistema que se está desplazando. ¿La fuerza puede ser la causa del desplazamiento o no? ¿Mm? Podemos estudiar el trabajo de una fuerza y no de la resultante. Bien. Esto es lo que ustedes ya han visto y que es fácil reconocer como trabajo mecánico, porque hay movimiento, para el caso de que el sistema es fase sólida. Acuérdense que nosotros en termodinámica hablamos de los sistemas simples compresibles que normalmente están en fase gaseosa. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer el trabajo? Y en primer lugar, no podemos tener el sistema libre en la atmósfera, lo tenemos que tener confinado. Bien, entonces, para hablar de trabajo, tenemos que hablar de un recipiente, mi sistema simple compresible, que sería un gas confinado dentro del recipiente, y si nosotros queremos que haya un desplazamiento cuando aplicamos una fuerza sobre el gas, tenemos que tener un límite móvil, con capacidad de moverse, de forma tal, que es el émbolo, ¿no es cierto? De forma tal que, por ejemplo, cuando apliquemos esta fuerza, al irse desplazando el émbolo, la fuerza se va a ir también desplazando, entonces vamos a tener un trabajo. Pero tengamos en cuenta que en este caso, por ejemplo, ¿podemos aplicar la expresión de trabajo mecánico que vimos recién en el bloque? Sí, sería la integral entre la posición inicial de mi émbolo y la posición final que hemos denominado x1 y x2, mi fuerza externa, y tendríamos que integrar entre estos dos límites mi fuerza externa, ¿no es cierto? Pero como los gases transmiten presiones, los sólidos fuerzas, pero los gases presiones, nosotros podemos decir que esta fuerza externa aplicada sobre el émbolo implica que el sistema ha recibido la acción de una presión externa en cada uno de los puntos del área del émbolo. Es decir, esta presión externa sería el cociente entre la fuerza y el área del émbolo. O dicho de otra forma, la fuerza externa es numéricamente igual a la presión externa que se ha transmitido al gas a lo largo de cada uno de los puntos que constituyen la sección transversal del émbolo. Entonces, si ahora en esta expresión de trabajo mecánico que ya conocen, para los sistemas simples compresibles, reemplazamos la fuerza externa por el producto presión externa por área del límite móvil, vemos que el producto área por diferencial X sería esa pequeña variación de volumen que se ha producido por el desplazamiento del émbolo. O sea que esta expresión que en los sistemas sólidos era integral de fuerza por desplazamiento, que si es
el eje X sería diferencial X, en los sistemas simples compresibles se transforma en presión por diferencial volumen. Entonces, la expresión que me permite calcular el trabajo mecánico en los sistemas simples compresibles es el producto de la presión por la variación de volumen. Si la presión externa va variando a medida que el volumen varía, entonces tengo que expresarlo como una integral porque P va a ser una función de B, la P externa. Fíjense que yo estoy hablando de presión externa. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra óptica es desde el lado del ambiente del sistema, desde el lado externo, porque esa es la forma que nosotros tenemos de interactuar con un sistema, del lado de afuera. Entonces, para en los estudios termodinámicos, siempre el trabajo considera la fuerza externa y el desplazamiento. Si es un sistema gaseoso, hablamos entonces de presión externa y variación de volumen asociado a la acción de esa presión externa. Si además esa presión va cambiando a medida que el volumen cambia, porque así es la configuración mecánica que está permitiendo esa acción de la fuerza, de la presión, entonces tenemos que integrar. Y para resolver la integral tendremos que saber cómo es la función que vincula la presión con el volumen. Y para resolver esto, lo podemos resolver y tenemos que conocer esa función. Si la conocemos, lo vamos a poder resolver. Si no conocemos la función que me da la presión externa con el volumen, solo nos vamos a quedar en un concepto teórico, pero no lo vamos a poder resolver. Este tipo de trabajo es el que se intercambia en los cilindros de los motores de automóvil. ¿Qué es lo que pasa en un cilindro de un automóvil? Y los humos de la combustión, ¿de quién? Del combustible que hemos cargado en la estación de servicio con el aire. Entonces, esos humos de la combustión a elevada presión empujan el émbolo de cada uno de los cilindros del motor y le transmiten una presión hacia el exterior, que esa presión hacia el exterior es que de una configuración mecánica de un sistema biela-manivela después se transmite en un trabajo de rotación. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver, por eso lo estamos hablando ahora un poco en forma imaginariamente, ¿no es cierto? Pero todo esto lo vamos a ver. Pero, ¿qué es lo importante? Que el trabajo mecánico que ustedes estaban acostumbrados a calcular en los sistemas constituidos por sólidos era el producto de una fuerza por el desplazamiento del sistema coincidente con la dirección de la fuerza. Ahora, en los sistemas simples compresibles, se calcula como el producto de la presión por la variación de volumen. No ya por la trayectoria, sino por la variación de volumen. Y como esta fuerza o presión puede ir variando a medida que el volumen varía, y de hecho eso sucede en los sistemas simples compresibles, porque ya vimos que tienen el comportamiento de cuando el volumen aumenta, la presión disminuye, entonces como hay una función, hay que conocerla para poder integrar. Pero ojo que hablamos de presión externa, porque ese es el enfoque desde el lado de afuera, porque tiene que salir desde el sistema hacia el exterior, atravesar el límite hacia afuera, o desde afuera del sistema, entrar, atravesar el límite e ingresar al sistema. Por eso nosotros nos fijamos en la fuerza externa. Gran problema es conocer esta función, porque es complicado experimentalmente tener la ley de variación de la presión externa con el volumen. Entonces, en termodinámica avanzamos y decimos, bueno, si nosotros asumimos que la fuerza impulsora
que va a actuar sobre mi sistema simple compresible. Va a ir variando en forma infinitesimal, que sería este ejemplo, en el que vamos sacando las pesitas infinitesimales de a poco. Entonces, siempre la fuerza impulsora que genera, en este caso, el levantamiento del pistón es infinitesimal. Fíjense, la fuerza, en este caso, cuando yo saque la primer pesita, voy a tener que la presión externa era la que había inicialmente, que era la que estaba en equilibrio, que era igual a la del sistema, cuando estaba en equilibrio, menos un diferencial P. ¿No es cierto? Entonces, en lugar de poner presión externa, ponemos su equivalente en cada uno de los diferentes puntos de equilibrio sucesivos en este proceso cuasistático, que sería P del sistema menos diferencial P. Aplicamos distributiva y me queda P del sistema diferencial B menos el producto diferencial P por diferencial B. Como esto es un infinitésimo de segundo orden, lo despreciamos y decimos que en la medida en que el proceso sea cuasi estático, lo que implica que los sucesivos estados de equilibrio por los que pasa el sistema cuando se transforma son estados de equilibrio generados por fuerza impulsora infinitesimal, yo en ese caso puedo calcular el trabajo, en vez de con la presión externa, con la presión del sistema, porque es casi igual que la externa, excepto un diferencial. Entonces, en este caso, cuando es trabajo cuasi estático, puedo reemplazar la presión externa por la presión del sistema. Y fíjense que nosotros hemos hablado de compresión o de expansión. ¿Cuándo vamos a hablar de que mi sistema simple compresible hace un trabajo de expansión? Y cuando se expande, ¿qué quiere decir? Cuando el volumen crece. Entonces, cuando se expande, hablo, que sería que el émbolo se va corriendo, permitiendo el aumento de volumen, hablo de que hay un trabajo de expansión. Si en cambio el pistón baja, que acá sería, en vez de ir sacando pesas, ir agregando pesas infinitesimales, entonces tendría un trabajo cuasi estático de compresión. Cuando el volumen aumenta, expansión. Cuando el volumen disminuye, compresión. ¿Cuándo es cuasi estático? Cuando asumo que la fuerza impulsora en cada estado intermedio es infinitesimal. ¿Cuál es la ventaja de esta hipótesis? Que puedo calcular esta integral porque es más fácil conocer la ley de variación de la presión del sistema que la del exterior. Supongamos entonces que esta trayectoria 1,2 sea la sucesión de estados de equilibrio de mi proceso cuasiestático de expansión del gas que está encerrado en este dispositivo cilindro émbolo. Pasa de un volumen inicial a un volumen final, pero mediante un proceso cuasiestático que implica sucesivos estados de equilibrio. Cada puntito me representa un estado intermedio del proceso. Gráficamente, ¿qué significa resolver esta integral? Significa calcular el área proyectada con respecto al eje de abscisas, que es los volúmenes, entre el estado inicial y final. O sea, calcular el área rosa. Cada uno de estos pequeños rectangulitos sería cada uno de los pequeños tramos de transformación infinitesimal hasta llegar al estado final. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que según, aunque el estado inicial y el final sean los mismos, 1 y 2, según cómo sea el camino de los sucesivos estados por el que pasa el proceso de 1 a 2, el resultado de esta integral me da distinto. Quiere decir, el trabajo no depende solamente del estado inicial y final. Depende además
de la trayectoria o transformación por la que el sistema pasó del estado inicial al final. Es decir, en la transformación A voy a tener un trabajo, en la transformación B voy a tener uno distinto, y en la medida en que considere distintas transformaciones entre los mismos estados 1 y 2, el trabajo es distinto. Entonces, como el trabajo depende de la transformación, decimos es función de línea y tampoco es propiedad. Las funciones de línea no son propiedad. Las que son propiedad son las funciones de punto. Es decir, en ese punto no me importa cómo llegó al punto, me importa que está en ese punto. Entonces digo, eso es propiedad. ¿Qué importancia tiene si que es propiedad? Que siempre va a valer lo mismo si el sistema está en ese estado, porque no me interesa cómo llegó. Por lo tanto, caracteriza el sistema y permite para ubicar y saber cómo está el sistema. Por eso es una propiedad que caracteriza el sistema. En cambio, el trabajo y el calor son energías, pero no sirven para caracterizar sistema porque tienen distinto valor según cómo sea el proceso por el que se está transformando mi sistema. Pero además... Tere, sí. son casi -5 y los chicos rápido. a las 7 ya se van porque tienen otra clase. Perfecto, ya terminamos. Gracias, Karina. ¿Listo? Gracias, Karina. Queda muy poquito. Entonces, si comparamos calor y trabajo, fíjense todos los puntos en común que tienen. En primer lugar, decimos que son fenómenos transitorios. ¿Qué significa? Si el sistema está en equilibrio, no podemos reconocer ni calor ni trabajo. Para que haya calor o trabajo, tiene que estar habiendo una transformación. Por eso decimos son transitorios. ¿Qué otra cosa? Son fenómenos de límite. Para que hablemos de calor o trabajo, tienen que atravesar el límite del sistema, hacia afuera o hacia adentro. Si no, no podemos hablar de calor ni de trabajo. Y por último, decimos, son funciones de línea. Depende cómo es el proceso, cómo será la transformación. Además, vamos a atribuirle signos. Muy sencillo porque surgen del razonamiento matemático. Para que el calor me dé positivo es cuando la temperatura final es mayor que la inicial. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el calor es entrante. Por eso decimos que el sentido de calor entrante le vamos a atribuir signo positivo. Y cuando el calor es saliente, como el sistema disminuye su temperatura, entonces decimos que tiene signo negativo. Para el trabajo va a ser positivo cuando el volumen aumenta. Entonces, para que el volumen aumente, significa que el sistema se expande, empuja el límite y va agrandando el volumen. Entonces, cuando en este caso hay una energía saliente, porque es el sistema el que empuja el límite hacia el medio. Es un trabajo de expansión y le ponemos signo positivo. En cambio, cuando es de compresión, que significa que el volumen va achicando, le ponemos un signo negativo. Bien. Otro concepto es de trabajo que no es mecánico, es el trabajo eléctrico, que también lo vamos a considerar. Cuando hablamos de trabajo eléctrico, y fíjense que hay trabajo eléctrico cuando se establece una corriente eléctrica como consecuencia de una diferencia de potencial, que si miramos microscópicamente significa que hay un montón de electrones que están atravesando los límites del sistema gracias a una fuerza electromotriz. Entonces tenemos fuerza y distancia aplicada a los electrones. Entonces hay un trabajo. ¿Cómo se calculaba o se calcula el trabajo eléctrico? Con el producto del número de cargas medidas en coulombio multiplicada por la diferencia de potencial que genera ese movimiento de las cargas. Si nos referimos a la unidad de tiempo, la cantidad de cargas que circulan en la unidad de tiempo es la intensidad de corriente. Entonces, cuando hablamos de trabajo por unidad de tiempo, hablamos de potencia eléctrica. Y ahora, hablamos entonces que se calcula como el producto de V por cargas por tiempo, que sería I. Entonces, la potencia eléctrica se calcula con el producto V
potencial eléctrico o voltaje por I intensidad de corriente. Si queremos trabajo eléctrico, tendríamos que tener en cuenta el intervalo de tiempo en el que circuló la corriente, entonces hacemos B por I por delta T, y por ejemplo lo podríamos medir en kilojulios. Último tema que hablamos es la equivalencia entre calor y trabajo. Antiguamente se creía que el calor era una sustancia que se movía a través de los sistemas cuando se ponían en contacto a distinta temperatura. Fue Joule el que permitió descubrir que el calor también era energía y que podía medirse en las mismas unidades de energía con las que se medía el trabajo, que no era una sustancia. ¿Y cómo lo demostró esto? Lo demostró con un dispositivo como el que vemos a continuación. En un recipiente en el que se encuentra el agua, esto recurrentemente se va a poner en movimiento, tenemos agua que tiene una paleta que se agita gracias a que una cuerda baja por el descenso de un peso. Entonces, al dejar caer el peso, se mueve la polea hace girar el eje del agitador y se produce la agitación. ¿Qué pudo ver introduciendo un termómetro en el sistema agua? Que la temperatura del agua cambiaba. Entonces, ellos decían, esto significa que acá está puesto en juego una cierta cantidad de calor. Pero no sabían que estaban conectadas estas dos energías. Por un lado, eran capaces de medir el trabajo, que sería la variación de energía potencial. Entonces, el trabajo sería la integral de la masa de la pesa por la gravedad por el diferencial de altura. Como la gravedad y la masa de la pesa son constantes, el trabajo era numéricamente igual a la variación de energía potencial de la pesa. Entonces, de acuerdo al peso, la magnitud en peso de la pesa y la variación de altura, podía medir este trabajo en, por ejemplo, kilográmetros. Por otro lado, pensando que era un fenómeno inconexo, medía cuánto había incrementado su temperatura el sistema agua. ¿Cómo? Y a través del producto de la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura que medía en el termómetro. Convengamos que este recipiente era adiabático. Entonces, haciendo la experiencia para distintas variaciones de energía potencial, lo que implica distintas alturas con la misma fuerza, pesa, medía siempre el calor con la ecuación. ¿Y a qué conclusión pudo llegar que fue fundamental? Que no eran dos fenómenos inconexos, que siempre había una relación de proporcionalidad directa entre la energía potencial que descendía a la pesa y el calor que recibía el agua. Entonces, no eran dos fenómenos inconexos. Los dos eran energía y eran energías relacionadas entre sí, de tal forma que pudo establecer el equivalente mecánico del calor, tal que dijo, bueno, siempre, o este sería una kilocaloría de energía como calor, mecánicamente era igual a 4.180 kilojulios o a 427 kilográmetros. Esta experiencia permitió concluir que no era el calor una sustancia, sino que era energía de la misma naturaleza que el trabajo, solo que se medía en distintas unidades. Pero que si el calor se medía en la misma unidad que la energía como trabajo, o sea en kilojulios, los valores de calor
correspondientes a la misma variación de energía potencial eran exactamente iguales. Entonces, en este sistema agua encerrado en un recipiente adiabático, el calor que producía el incremento de temperatura en el agua estaba directamente relacionado con la magnitud del trabajo aplicado al eje. Entonces, esta experiencia marcó un hito en la evolución de la termodinámica y de la física al asegurar que tanto el calor como el trabajo eran energías. Bueno, entonces damos por finalizada la clase. Mañana subimos la unidad 3, C y D para que el jueves estén en condiciones y viernes de hacer los ejercicios. Muchas gracias a todos, ya son 19:03, así que los liberamos para ir a su otra clase. Liberamos el aula. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Rápido mañana. cierro Adiós. para liberar, ¿saben? Ok. ¿Le puedo hacer Chau, una chau. consulta rápido? Si quiere, a ver, lo podemos hacer por el aula abierta, si quieren, en Dale, consulta. sí, sí. Hacemos Dale, eso. buenísimo. Así Dale. despejo acá. Chao, gracias, Karina. Hasta luego. Chau, Tere. Chao.